Estamos queriendo trabajar con el Moodle. No, creo que el sistema tiene algún problema, no me permite habilitar. Así que, entre tanto, no suceda eso, que espero que hoy mismo se solucione, porque hoy mismo voy a coordinar con sistemas para que me lo puedan habilitar, o no sé qué es lo que está pasando. Ya, el día de hoy, un segundo, por favor. El día de hoy vamos a hacer la clase. Esta clase, sí, la voy a grabar, ¿ya? Esta es la actual. Y una vez grabada, la voy a subir, por supuesto, a nuestro medio de comunicación que vamos a utilizar a partir de la siguiente clase, ¿ya? En ese sentido, entonces, vamos a... Segundo, por favor. Entonces vamos a hacer en ese sentido una eh, eh, rememoración rápida de lo que hemos visto hasta la última clase. ¿Ya? Esta parte correspondiente al mapa mental, ya lo vamos a ver en este momento rápidamente, ¿sí? Para que así vean las personas que no han podido tener acceso, entonces la vean y una vez terminado, que va a ser hoy mismo, vamos a continuar con el avance propiamente. ¿Ya? Ok. ¿Se escucha, verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, ok, gracias. Recording in progress. Ok, muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el avance. Hemos dicho que vamos a grabar esta clase precisamente para recordar rápidamente el mapa mental respecto a lo que vamos a abordar durante la gestión. Este mapa mental emergió del diagnóstico que hemos elaborado inicialmente, toda vez de que en el diagnóstico hemos podido saber algunos criterios de ustedes, los estudiantes, sobre los puntos que vamos a abordar. En función a eso hemos visto realizar este mapa como un instrumento necesario para que tengamos un alcance completo de lo que vamos a abordar en la presente gestión. Hemos empezado diciendo de que en las operaciones de compra-venta internacional participan básicamente dos operadores, ¿verdad? El importador y el exportador, ambos ubicados en diferentes países, países que normalmente son distantes, ¿verdad? Entonces, una de las personas operadoras principales es precisamente el importador, ¿sí? Quien da a conocer su necesidad de comprar cierta mercancía, y hay otra persona que se llama el exportador, que igualmente da a conocer su necesidad de vender su mercancía, ¿ya? Ahora, respecto al importador, hemos dicho que nosotros vamos a partir ya desde la premisa de que los sujetos importadores ya han sido habilitados por el Estado, ya han sido reconocidos por el Estado. ¿A qué nos referimos? A que el sujeto pasivo o el importador ya se ha registrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ante la aduana, ante CEPREC y otras instancias más para ser habilitados como comerciantes y para realizar operaciones de importación, ¿verdad? Eso ya estamos tomando esa premisa. Lo mismo acá, ¿verdad? El señor vendedor. ¿Sí? Además, estamos tomando la premisa de que este señor ya es una empresa constituida, ¿sí? Un personal, una empresa jurídica, que ya tiene su capital, tiene ya decidido qué mercancía comprar, ya sabe que en su mercado hay demanda de la mercancía que quiere importar, etcétera, ¿ya? Bajo esas premisas, entonces, estos dos señores se conocen en el mercado por una mercancía que quieren comprar, y ese mercado puede ser mercado virtual o físico. ¿Cuándo será virtual? Cuando este señor publique las mercancías que quiere en el Internet, ¿verdad? Las mercancías que quiere vender, y este otro busca en el Internet las mercancías que quiere comprar. Pueden conocerse, ¿verdad? O la otra forma es de manera física, cuando este señor visita al país del vendedor o visita a una feria que está realizando el país vendedor de ciertas mercancías, ¿verdad? Lo cierto es que se van a conocer en esos dos mercados, en cualquiera de esos dos, virtual o físico, ¿sí? Y lo cierto también es que este señor va a conocer, si es que va físicamente al país del vendedor, va a conocer de cerca, va a tocar, medir, pesar esa mercancía que quiere adquirir. Una vez que le interese
la mercancía, le interese los precios, le interese la calidad, etcétera, de esa mercancía, este señor que es importador seguramente va a manifestar su voluntad de comprar esa mercancía que está ofertando este señor, ¿sí? Para lo cual va a pedir seguramente alguna cotización, ¿sí? Este le va a pedir cotización a este señor, este le va a remitir las cotizaciones con los detalles de cantidad de mercancía, tipo, color, calidad, peso, precios, formas de entrega, etcétera. De tal manera que con toda esa información, este señor va a decidir comprar la mercancía de este otro. Es decir, va a confirmar el pedido. Una vez confirmado el pedido, ¿a qué nos referimos con confirmar? A decirle, este señor vendedor, comprador al vendedor, bueno, estoy interesado, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que me estás ofreciendo, así que confirmo mi pedido. Está diciéndole en otras palabras, estoy de acuerdo con todo. ¿Ya? Así que por favor quiero que me los reserves, estos 1000 televisores, ¿sí? Con estas descripciones, porque yo te voy a comprar. Listo, una vez conocido de esa su voluntad del importador, este señor, van a elaborar, ¿sí? Un documento llamado contrato de compraventa, ¿verdad? Obviamente que ese contrato de compraventa que da a conocer sobre la manifestación de voluntades, ya de manera anticipada estos dos han tenido conocimiento. Es decir, ya el señor comprador al vendedor le ha manifestado, ¿no es cierto?, que con su confirmación de pedido está de acuerdo con todo, está manifestando su voluntad. Y por otro lado, este señor está de acuerdo, está manifestando su voluntad en vender esa mercancía que él ha ofertado. Consiguientemente, como ya se han puesto de acuerdo de manera inicial, de manera verbal, o por una chat, etcétera, un correo, etcétera, se han puesto de acuerdo, lo importante es que ese acuerdo, ¿sí?, no se lo lleve el viento, sino que quede plasmado en un papel llamado contrato de compra. Ese es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Ya más adelante, dentro de la materia, vamos a ver cuáles son los alcances del contrato de compra-venta. ¿Ya? Pero de momento vemos que este es un documento importante. ¿Por qué? Porque contiene dentro de sí la obligación de ambas partes, del comprador y del vendedor, ¿verdad? De comprar y vender. Una vez comprada la mercancía, sí, vamos a suponer que este es boliviano y este es japonés, la mercancía se encuentra todavía en Japón. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que embarcar la mercancía, ¿verdad? Hay que embarcar en el medio de transporte y hay diferentes modos de transporte, cada uno con sus propios medios de transporte. Ok, para eso, ¿qué hay que hacer con la mercancía? Hay que preparar adecuadamente la mercancía, ¿cierto? Hay que envasar, etc. Pero no solamente esa mercancía va a ir solita, sino tiene que ir debidamente documentada, ¿no es cierto? Con los diferentes documentos, empezando por la factura comercial. ¿Sí? Va a respaldar esa operación de compra-venta internacional. ¿Ya? Luego, una vez embarcada esa mercancía, tiene que ser transitada, trasladada, ¿verdad? De este país a este país, para lo cual se va a utilizar diferentes modos o medios de transporte. El que se haya decidido, vamos a suponer que son televisores los que estamos comprando desde Japón, esa mercancía la vamos a traer a Bolivia a través de el transporte marítimo, a través de un buque. ¿No es cierto? Ok, seguramente una vez ya contenedorizada la mercancía, vamos a colocar o embarcar en el medio de transporte llamado buque. Ese buque tiene que recorrer todo este tránsito, ¿verdad? Todo este tramo, ¿sí? Al amparo igualmente de documentos, como ser, por ejemplo, el manifiesto, ¿verdad? Y además tendrá que, cuando esté cerca al país, por supuesto, ingresar a nuestro territorio utilizando rutas autorizadas, tomando en cuenta los plazos autorizados que la propia norma ha establecido para cualquier mercancía que sea importada llegue a nuestro territorio. ¿No es cierto? Ok. Una vez que la mercancía ha llegado al territorio, esa mercancía se tiene que depositar, ¿sí? Y ese depósito tiene que realizar el sujeto transportista en los recintos aduaneros, ¿sí? Para lo cual hemos recordado que tenemos 3 modalidades de depósito, ¿verdad? En nuestra realidad jurídica. Primero es el depósito temporal, el segundo es el depósito transitorio y el tercer tipo de depósito será el depósito especial, cada uno con sus propias características, ¿sí? Como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Luego, una vez de que la mercancía ha ingresado a esos almacenes, tendrá que ser nacionalizada. En el caso de que no sea nacionalizada, la mercancía puede sufrir una pérdida del derecho de propiedad por parte del dueño de la mercancía. Y esa pérdida del derecho de propiedad se llama abandono. ¿Ya? Y vamos a ver qué tipo de abandonos hay, cuáles son las consecuencias del abandono de la mercancía, los requisitos, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez que la mercancía está ahí,
tiene que ser nacionalizado, para lo cual esa mercancía va a ser sometida a un despacho, ¿sí? A un despacho de importación, ¿verdad? Y ese despacho de importación, de acuerdo a nuestra norma, tiene tres formas de presentación, ¿verdad? Una es a través del despacho general, otros del despacho anticipado y el inmediato. Esas son las tres formas. La primera es sinónimo, es decir, el despacho general se refiere a nacionalizar la mercancía cuando ésta se encuentra en los depósitos. ¿Ya? Estos otros dos tienen igual un comportamiento similar, ¿sí? Al que hemos señalado, con la diferencia de que la mercancía es nacionalizada antes de que la mercancía llegue al territorio nacional. De estos dos despachos, anticipado e inmediato, los vamos a ver al final, una vez que entendamos plenamente este despacho general, que es el principal, es el que más se da en nuestra realidad, motivo por el cual es que nosotros vamos a incidir bastante en este despacho general, ¿ya? Con sus propias características, lo propio en esto, pero vamos a enfatizar mucho más en este, ¿ya? Ok. Entonces, para despachar, para nacionalizar la mercancía, necesitamos someter a un régimen, ¿no es cierto? A un régimen aduanero, en este caso al régimen de importación para el consumo, ¿sí? Y al someter esa mercancía al régimen de importación para el consumo, implica que nosotros como importadores o declarantes tenemos que realizar o cumplir con todas las formalidades que la ley ha establecido para esos efectos, ¿verdad? Una de las formalidades principales es elaborar la declaración de importación. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son, en qué consiste la declaración de importación, cuáles son sus características, ¿sí? ¿Cuál es la... dígame, Álvaro. Precisamente estoy aclarando, gracias Álvaro, estoy dando lugar a todos, precisamente aquí estoy emitiendo a todos, por si acaso, ¿ya? Y dice uniendo a Gavina, Lilian, Limber, etcétera. Gracias, Álvaro. Entonces, eh, mm, entonces, una de las actividades principales es el cumplimiento de formalidades. Y parte de esas formalidades se refiere a la elaboración de la declaración de importación. ¿Sí? Es decir, lo que hoy en día conocemos como DIM, ¿verdad? Anteriormente era conocido como DUI. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir para llenar, cómo tenemos que llenar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Ya luego vamos a ver al amparo de qué documentos tenemos que llenar esta declaración de manera correcta. ¿Sí? Y para eso vamos a tomar en cuenta la participación de los documentos integrantes y soporte, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos integrantes y cuáles son los documentos soporte que van a respaldar nuestra declaración? No se olviden que esta declaración de importación, conocida hoy como declaración de importación, ¿verdad? La DIN, eh, eh, debe ser llenada de manera completa, correcta y exacta, ¿no? Vamos a ver cuáles son los alcances de cada uno de esos términos que acabamos de vertir. Vamos a ver luego la forma como se va a corregir. No se olviden que somos humanos, podemos llenar de manera incorrecta algunos campos de la declaración de importación. Entonces vamos a ver qué plazos tenemos, cuáles son los requisitos para corregir. O vamos a conocer también cuáles son las causales por las cuales la aduana va a rechazar nuestra declaración de importación. ¿Sí? Luego, una vez de que eso hayamos hecho, vamos a ver cómo es que la aduana nos acepta. ¿Ya? ¿Y qué pasa después de que nos acepta? ¿Qué es lo que nace después de que nos acepta? ¿Qué es lo que se activa después de lo que nos acepta la aduana? ¿No es cierto? Se activan derechos, etcétera. Eso es lo que vamos a ver. Después de la aceptación, la aduana va a ejercer sus facultades, las facultades que vamos a ver enseguida, que son varias, ¿no es cierto? Una de ellas es la de control. Se va a proceder al levante de la mercancía, siendo el levante una autorización que da la aduana para que el sujeto propietario de la mercancía pueda disponer de su mercancía libremente, es decir, pueda sacar de los recintos y trasladar al interior del país para su reventa, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ver también en qué consiste el retiro. El retiro es igualmente una actividad que se tiene que cumplir, ya que el retiro tiene relación estrecha con la participación de los recintos aduaneros, ¿ya? ¿Cómo es que participan? ¿Si cobran o no cobran? ¿Por qué conceptos cobran? Etcétera, eso vamos a ver. ¿Ya? Ok. Asimismo, debemos nosotros, o en todo caso el declarante o importador, recordar, ¿sí? Y formularse, en todo caso, estas tres preguntas antes de someter su mercancía al régimen de importación. ¿Cuáles son?
que si esa mercancía es prohibida, que si esa mercancía requiere alguna autorización previa o si requiere alguna certificación. Todos esos conocidos como actos preparatorios para elaborar la declaración de importación. ¿Por qué decimos que tiene que recordar? Porque precisamente antes de suscribir el contrato de compra-venta, el sujeto importador, ¿sí?, tiene que haberse formulado aquí y en la China, en todos los diferentes países, tenía que haberse formulado estas tres preguntas. ¿Cuáles? Si lo que quiere importar el sujeto importador boliviano hacia nuestro país se trata de una mercancía prohibida, ¿sí? Eso es lo que primero tiene que satisfacerse, ¿verdad? Si lo que quiere comprar está prohibida o no. Y si está prohibida, por supuesto que no va a importar, ¿no es cierto? Ya que una mercancía prohibida que es objeto de internación o importación va a conllevar más adelante problemas, ¿no? Y hasta inclusive problemas penales. ¿Por qué? Porque está tratando de importar mercancía que la norma boliviana está prohibiendo expresamente, ¿ya? Y vamos a conocer nosotros en la norma nacional cuáles son las mercancías que están prohibidas expresamente, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias que se tiene de infringir esa prohibición. Luego, la otra pregunta que tiene que formular, si esa mercancía que quiere comprar el importador del extranjero requiere alguna autorización previa, ¿sí? Si esa autorización previa requiere, entonces el sujeto importador de esa mercancía que quiere comprar en el exterior tendrá que tramitar en Bolivia esa autorización previa para que su importación sea conocida como importación realmente, ¿cierto? Como importación legal. La otra pregunta es que si esa mercancía que quiere traer o importar requiere alguna certificación, ¿verdad? Entonces, estas tres preguntas son importantes a efectos de que la internación de esa mercancía extranjera al territorio nacional sea legal. En otras palabras, se constituya en verdadera importación. ¿Ya? Ok. Luego, todo esto que hemos visto, ¿sí? Estos pasos que hemos visto rápidamente en este mapa, están basados siempre en normativa, toda la vida. ¿Sí? No hay ningún campo, no hay ninguna actividad, no hay ninguna operación que hemos visto que no sea basado en norma. ¿Sí? Consiguientemente, cuando estemos hablando de norma, vamos a hablar sobre la participación de tributos. ¿Se tiene que pagar durante la importación de tributos? Sí. ¿Qué tipos de tributos? Según los que corresponda. Cada tributo tendrá sus propias características, ¿verdad? Eso es también lo que vamos a ver. Luego vamos a ver también el tema de la admisión de mercancías con exoneración de tributos. ¿Qué mercancías podemos internar al territorio que estén exoneradas del pago de tributos, que estén libres de pagar el tributo? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? ¿Hay alguna clasificación en ese sentido? Eso es lo que vamos a resolver más adelante. Luego vamos a ver también la importación con desgravación arancelaria, ¿sí? En qué casos podemos nosotros importar una mercancía con desgravación arancelaria. Será necesaria la participación del certificado de origen, será necesario conocer previamente la subpartida de la mercancía, etcétera. Sí, vamos a ver todas esas características. Vamos a preguntarnos si hay alguna clasificación al respecto. ¿Ya? Ok, una vez hecho todo eso, ¿sí? Una vez analizado todos estos aspectos, ¿sí? Al final vamos a nosotros dar a conocer el flujo del proceso de importación, ¿ya? Y ese flujo, van a ver ustedes que cuando lo lean va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque al leer el flujo ustedes van a entender claramente de cuál es el circuito de una operación de importación, dónde empieza y dónde termina. Y les va a ser recontra fácil leer este flujo. Ya lo vamos a ver, ya, llegado el momento. Luego, esta actividad, hemos dicho que igualmente la actividad de importación, ¿sí? Si bien se basa en normativa, como tiene que ser, como sea, por ejemplo, la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto? Su reglamento, también será necesario echar mano en algún momento al Código Tributario, ¿no es cierto? Y otra normativa inherente según el tipo de mercancía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos visto esa normativa, debemos preguntarnos también si estas actividades se realizan bajo principios, ¿sí? Habíamos dado el ejemplo, cuando nosotros estamos caminando en la calle, por ejemplo, o en el minibús, ¿verdad? Entre una persona que está embarazada o que sea una persona con un bebé, etcétera, le damos el asiento, ¿verdad? Le damos el asiento, ¿verdad? O si estamos caminando por la calle, ¿no es cierto? En la acera le cedemos el paso a esas personas, ¿verdad?
Y le cedemos, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo un principio, nosotros un principio del debido respeto, consideración, ¿verdad? Para que esa persona embarazada o persona de tercera edad pase y no sufra inconvenientes durante su recorrido por esa acera. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos cumpliendo un principio. ¿Cuál es el debido respeto? ¿Ese principio lo vemos? No. ¿Lo tocamos? No. ¿Está escrito en algún lugar? Sí, está en algún lugar. Lo cierto es que sabemos que está escrito, pero lo estamos cumpliendo. ¿Con qué objetivo? De vivir en paz. Lo mismo sucede en el tema del comercio internacional. La compra y venta internacional de mercancías igualmente está basada en principios, sabiendo que los principios son la base, el sustento, son la guía para que se lleve a cabo ciertas actividades, en este caso, la actividad del comercio internacional. Estos principios están reconocidos en nuestra norma y tienen que ser de cumplimiento de todas las partes, es decir, tanto del importador, exportador y de los otros operadores que participan en el comercio. ¿Cuáles son los otros operadores? Los transportistas, los almaceneros, la agencia despachante, la misma aduana, las compañías de seguro, los bancos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, toda esa actividad se basa en principios, que es muy importante. ¿Sí? Ok, ese es un resumen del mapa mental de lo que vamos a abordar en esta gestión. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Emergente se visualiza, jóvenes, ahora. Ahora sí se ve el Word click. El Word, ¿no? Ya, ok, gracias. Bien, emergente de ese plan, jóvenes, y contrastando con el diagnóstico que hemos hecho, sale esta propuesta, ¿verdad? Esta propuesta que está basada en el programa oficial que tenemos, ¿sí? El programa oficial abarca todo lo que está en negro únicamente. Nosotros hemos incorporado lo que está en amarillo también. ¿Por qué? Porque es necesario que reforcemos esta parte que está en amarillo. La parte de la introducción, que lo vamos a hacer enseguida, la parte del régimen de tránsito y la parte del régimen de depósito de aduana. ¿Ya? Estos tres puntos los vamos a reforzar ya nomás. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer en esta gestión será ver el tema introductorio, el tema del convenio, para lo cual les he pasado ya el archivo correspondiente para que vayan leyendo, porque eso lo vamos a ver, ¿ya? Luego ver los alcances de la importación rápidamente, conceptos generales, luego el régimen de tránsito, ¿sí? Vamos a detenernos un poco para recordar con más detalle, luego el régimen de depósito, vamos a detenernos igual para recordar con más detalle, porque nos va a ser necesario entender el flujo de la importación. Luego vamos a abordar el régimen de importación ya a partir de la normativa nacional, ¿ya? Luego vamos a ver los tributos, cuáles son, ya lo conocemos, sus características, sus bases, etcétera. Luego vamos a ver, como les dije, la admisión con exoneración, vamos a ver las importaciones con desgravaciones, vamos a ver al final, como les dije, el flujograma de importación y todos los campos que vayamos a hacer, sobre todo cuando estemos en esta parte, ¿sí? Vamos a reforzar con ejercicio. Lo que a mí me interesa en el avance, en la gestión, es llegar a esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los ejercicios vamos a ver plasmado toda la teoría que habríamos acumulado, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro avance. Denme un segundo, por favor. Muy bien. ¿Se ve ahora? ¿Se ve aquí un esquema, jóvenes? ¿Se ve? Sí, sí, licenciado. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ahora sí ingresamos al avance propiamente de la materia, ¿verdad? Muy bien, como hemos dicho, vamos a empezar con la parte introductoria, para lo cual vamos a recordar, ¿sí? Sobre las partes que intervienen en el comercio internacional. Entonces, para eso yo voy a preguntar. Ok. ¿Se puede leer? Sí, Lick, más o menos. Un poquito más puedo aumentar, Lick. Ahora sí, ¿verdad? Ah, sí, perfecto, Lick, perfecto. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos un esquema, ¿sí? Un esquema donde me gustaría mucho que puedan ustedes participar. Saben que estamos dando siempre la opción de que participen todos,
¿sí? Es importante que lo hagan, porque no se olviden, un punto es un punto. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que ven acá? Hola, Juan, ¿qué ven acá? Las Ya, etapas, licenciado, por las cuales transita la mercancía hasta llegar a a su ver, destino. ya, ¿cuáles son? Y la fábrica sería primero del exportador hacia el importador. Ya, a ver, ¿cuál es su nombre y apellido? Lucero Quispalimachi. No sé. Lic también se le llamaría como la cadena logística, Ya, ya, ¿por qué la cadena logística? porque viendo la gráfica, comienza desde el exportador, sería como el vendedor, ¿no? De ahí va a pasar a las aduanas, de ahí a los puertos de origen, los puertos de destino, de ahí va a llegar a la aduana nacional y llega luego a las manos del comprador. Ya, muy bien, ¿cuál es su nombre? Daniel Rolando Calle Yapo. Daniel Callapo. Calle, Daniel Calle. Allá. Ya, ¿alguien más? ¿Nadie más? Forzosamente voluntario, entonces hoy es 25. Los tipos de transporte, Lice, Ya, Ronald, ¿qué más ves, Ronald? que empieza del, o sea, lo que la mercadería comienza del importador al exportador igual, del exportador al importador, Ay, ya me está pasando. todo el procedimiento que se lleva a cabo mediante ese tiempo. Ya, gracias, Ronald. ¿Alguien más? Yulisa. Licenciado, se puede ver lo que es el procedimiento de importación también, lo que es la compra del producto y el cómo se trae hacia el país donde se quiere, bueno, donde se quiere importar. Ya, ok. Gracias, Yulisa. ¿Alguien más? Eh, Hago un paréntesis. Todo lo que nosotros en la docencia, yo, o sea, en la materia expongo, doy a conocer en gráficos, tiene su razón de ser, ¿ya? Todo tiene su razón de ser. Así que cuando coloco cuadros como este, por ejemplo, que no son de mi autoría, los coloco precisamente para que explicar algo, ¿sí? Para rescatar algo, ¿ya? Así que en esta ocasión estoy haciendo eso, estoy proponiendo, colocando este gráfico para que ustedes puedan darme a conocer sobre qué es lo que ven exactamente. No se olviden que son ya, que están a medio camino, ¿no es cierto?, para ser profesionales en el comercio, ya tienen que ver con ojos de profesionales dedicados al comercio. Luis Fernando. Licenciado, también puedo decir que se puede ver la zona primaria y zona secundaria. Ya, gracias, Luis Fernando. Ok. Adelante, adelante, jóvenes. ¿Alguien más levantó la mano? Efraín. Licenciado, ¿me escucha, verdad? Sí, sí, adelante, adelante. Sí, bueno, vemos acá el tránsito que recorre la mercancía, ¿no? Empezando de su compra y pasando por diferentes etapas hasta su llegada al territorio nacional, licenciado. Ya, gracias, Efraín. ¿Alguien más? Álvaro, Abad Mamani. Ya, ok, adelante. Ya, gracias. Gracias, Abad. ¿Alguien más?
Ok, Javier Rolando indica que se pueden ver también los 5 telos. Ya, Javier Condor. Por favor, les voy a pedir, queridos jóvenes, que puedan habilitar no estoy pidiendo que habiliten sus cámaras, pero sí voy a pedir que habiliten sus micrófonos para participaciones. Eso es importante. ¿Ya? Ok. Raquel dice, se ve el proceso de importación. Raquel Condor. Ya. Entonces, ¿qué más? Miren, un dato, ¿cómo se llama? Son preguntas sencillas, ¿verdad? Necesitamos saber. Y tiene su razón de ser la insistencia en que participen, porque ya estamos practicando, ¿verdad?, sobre cómo vamos a defender en la tesis o defendernos en el examen de grado. ¿Sí? Poco a poco tenemos que ir soltándonos un poco más, a fin de que ya cuando lleguemos a esa etapa no sea más sencillo, ¿no es cierto?, responder las preguntas del examen de grado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para eso necesitas tener algunos criterios ya técnicos, ¿sí? Ni siquiera algunos, varios criterios técnicos, ¿no es cierto? Empezando de esto, si van a hablar del tema de importación en el examen de grado, necesitan entender exactamente cuál es el flujo, quiénes participan, etcétera, etcétera, lo que vamos a ver, pero para eso yo necesito, como ustedes ya llevaron inclusive este tema de términos y documentos aduaneros, procesos aduaneros, algo así, entonces ya tienen un criterio, ¿verdad? ¿Qué más ven? A ver, Sí. forzosamente. Samuel ¿Podría? Mamani. Sí, una participación, por favor, un aporte. Ya. Aquí podemos ver que hay dos zonas primarias, ¿no? De cada lado. Entonces, ¿qué es una zona primaria? Es aquella que comprende todos los recintos aduaneros, ¿no? Ya sea los espacios acuáticos o terrestres que son destinados para las operaciones de desembarque y embarque y la movilización o depósito de las mercancías, así también como las oficinas y los locales o las dependencias destinadas a todo lo que es el servicio directo de la aduana nacional, ¿no? También los aeropuertos, los caminos y los predios. Muy bien, gracias, Samuel. ¿Listo? ¿Alguien más, jóvenes? Ya. 25 entre 5 a 5. 1, 2, 3, 4. Ana Jessica Laura. Buenos días, Liceo. Hola, Ana, buen día. Adelante, por favor, ¿qué más nos puede decir? Ya. Mientras va pensando Ana. Entonces, es cierto, ¿verdad? Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo efectivamente a dos personas, ¿no es cierto? Al importador y al exportador, que se encuentran en distintos territorios. País del importador. ¿Se ve el cursor, jóvenes? Sí, Lick, se logra ver su Ya. cursor. Entonces, gracias. Entonces, aquí vemos el país del importador, ¿verdad? Aquí, el país del exportador. ¿Sí? Ok, ambos se han conocido, vamos a suponer, como hemos dicho en el mapa, se conocen de cualquiera de esas dos formas. Para llevar a cabo esa operación de compra-venta, van a utilizar este conjunto de mecanismos o este conjunto de espacios, ¿verdad? Para trasladar, para realizar la operación de compra-venta y materializar el traslado de la mercancía que está en el territorio del extranjero, en el territorio del exportador, mercancía que tiene que ser posteriormente trasladada al territorio del importador, ¿verdad? Alguien decía que aquí estamos viendo el flujo logístico de la mercancía. Efectivamente es así. ¿Qué es el servicio o flujo logístico? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el flujo logístico? ¿O qué es la logística?
internacional? ¿Cuáles son los alcances? Ya, la logística internacional, ¿sí? Es el conjunto de actividades relacionadas entre sí que tienen como propósito trasladar la mercancía de un punto X a un punto M en un tiempo lo más breve posible, ¿verdad? Entonces, vamos a un poco aterrizar con esa definición. Hemos dicho que logística es la actividad, ¿sí? Es la actividad relacionada con un conjunto de actividades que se relacionan entre sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando el señor Juan Pérez ha comprado la mercancía del Japón, ¿verdad? El señor Juan Pérez se ha contactado con el vendedor japonés para comprar esos televisores. Ya. Han suscrito el contrato de compraventa, ya. Listo. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la mercancía continúa en Japón. Ok. Para que se traslade la mercancía desde Japón hasta Bolivia, se necesita que de la participación de las empresas de embarque, según el Incoterms que estamos utilizando, ¿verdad? De una empresa de embarque, de una empresa de transporte interno. Luego se necesita de la participación de las aduanas de exportación, la participación de las empresas para descargar, embarcar la mercancía. Se requiere la participación de los diferentes modos o medios de transporte que se hayan contratado. Se necesita la participación de las empresas especializadas en descargar la mercancía para volverse a embarcar y trasladar a nuestro territorio. Se necesita de la participación de la aduana nacional, se necesita de la participación de las empresas de transporte interno de la mercancía nacionalizada, se requiere de la participación de los sistemas del banco para pagar los tributos, para pagar las obligaciones al proveedor, se necesita de la participación de la agencia despachante de aduana, las agencias de carga, las agencias de almacenaje, etcétera. ¿Sí? Por consiguiente, para esa operación de importación de televisores, donde los dos principales, como son el comprador y el vendedor, se requiere además de la participación de otros, ¿sí? De otros operadores, quienes tienen la función de prestar su servicio, ¿verdad? Prestan su servicio, ¿verdad? ¿Para qué? Para trasladar la mercancía del punto X al punto M. ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo de que participan primero el comprador y el vendedor como principales, ¿sí? Ok. Luego, como secundarios, ¿verdad? Como operadores que van a ayudar a estos dos principales, participan los que hemos citado. ¿Quiénes? Los transportistas internos, internacionales, las aduanas, los almaceneros, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que la logística es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí con el fin de trasladar la mercancía del punto X al punto M en un tiempo más breve, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a que cuando estos dos señores se han puesto de acuerdo, bien, han suscrito el contrato de compra-venta y esa mercancía se encuentra en el territorio extranjero, ¿verdad? Y esa mercancía no va a quedarse ahí, tiene que llegar al territorio nacional. ¿Y cómo va a llegar? Con la participación de estos señores que hemos visto, ¿sí? Ahora, estos señores a los cuales he citado, ¿sí? Estos otros señores a los cuales he citado, ¿son dueños de la mercancía? ¿Son dueños de la mercancía estos otros señores que los he citado? Licenciado, Sí. Licenciado, no serían netamente los dueños, pero sí serían como una garantía que ellos tienen antes de entregarlo, ya que si uno no cumple, entonces sería la garantía de que ellos lo tienen los productos o lo que estén, digamos, exportando o importando, entonces es su garantía, pero no a la vez su propiedad, ya que esta se puede derivar a ser, digamos, entregada o si nos quedárselas con ellos. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Efectivamente, ¿no? Estos señores a los cuales he citado no son propietarios de la mercancía, ¿sí? Sino son empresas que están prestando sus servicios
para facilitar que el traslado de la mercancía comprada por el importador de este proveedor pueda ser más fácil y llegar la mercancía a su destino en el tiempo más breve posible. ¿No es cierto? Así que cuando estos dos señores suscriben el contrato de compra-venta, se activan derechos y obligaciones. Y se activan también, bueno, derechos y obligaciones. ¿Qué obligaciones? La del vendedor entregar la mercancía, la del comprador pagar por esa mercancía. Básicamente eso es lo primero que se activa. Luego, ¿qué se activa? La prestación de servicio de estas otras empresas especializadas en su rubro, ¿verdad? Transportes internos, la aduana, etcétera, lo que hemos visto. ¿Sí? Así que, si han comprado televisor, una vez suscrito la compra-venta de ese televisor, para que sea trasladado, inmediatamente se van a activar los servicios de estos señores enfocados al traslado de ese televisor. Si este señor ha comprado televisor, va a embarcar este transportista esos televisores que ha comprado el importador boliviano. Luego, va a ser sometido a control de la aduana externa esos televisores. Van a ser sometidos a embarque, etcétera, en el medio de transporte esos televisores. Van a ser transportados por cualquier medio esos televisores. Van a llegar aquí esos televisores. Van a ser controlados por la aduana nacional esos televisores, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí rescatamos en primera instancia la participación de los dos actores y de la logística, ¿verdad? Asimismo, vemos, como bien lo han dicho sus compañeros, la existencia de dos zonas, ¿verdad? Una zona primaria y una zona secundaria, cada una con sus propias características, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos efectivamente la zona primaria y la zona secundaria, donde podemos ver que en la zona primaria se realizan operaciones de comercio exterior y en la secundaria no se realiza. Lo mismo sucede en el país del vendedor, ¿no es cierto? Tiene su primaria y su secundaria. Cada uno, además, como hemos visto, tiene sus propias aduanas que ejercen su facultad de controlar por la mercancía que está saliendo y por la mercancía que está ingresando. Parte del control de la aduana, en este caso del importador, estará realizado por parte de la aduana enfocado en el control de la declaración de importación y cotejar esa declaración con la mercancía que está ingresando físicamente. ¿Sí? Es parte del control. ¿Ya? Para eso también van a participar las agencias despachantes, ¿verdad? Las agencias despachantes, ¿quiénes son? Que es una agencia despachante, les había hablado ya la anterior vez, ahora quisiera que me respondan, por favor. ¿Qué es una agencia o un agente? Es un auxiliar de la función pública aduanera. Ya, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene esa agencia, joven? Pues agente. Licenciado, ¿sería someter una mercancía a un conjunto de normativas? Ya. Gracias, David. David Valencia. No logré ver. Sí, licenciado. David Valencia Mamani. Ya, el otro joven, ¿qué apellidaba? Choque Morales Vidal. Pero su nombre. Eddie Vidal Choque Morales. Ah, ya, Eddie Choque. Eddie Choque. Ya. Levantó la mano Janet. Janet, adelante. Diga, sí, licenciado. Se encarga digamos, de informar a la aduana de las modificaciones o de las actualizaciones que se está haciendo, digamos, en los documentos. Ya. Gracias, Janet. Muy bien, efectivamente la agencia despachante o agente es una auxiliar de la función pública aduanera, eso dice la norma, ¿verdad? ¿Cuál es la función que tiene? La de asesorar técnicamente al importador y hacer que con ese asesoramiento técnico pueda hacer más fácil la facultad de control que tiene la aduana respecto a esa operación de importación. Esa es básicamente la función principal de la agencia despachante. ¿Ya? Obviamente la agencia despachante tiene que hablar el mismo idioma con la aduana. ¿Por qué? Porque la aduana y la agencia
van a agarrar siempre la normativa, ¿verdad? La normativa aduanera. A esa norma van a apelar, van a consultar, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, así tenemos cada uno de los actores con sus respectivos roles que enseguida vamos a ver con más precisión. ¿Ya? Ok. Este esquema que hemos visto, ¿sí? Este mismo esquema, nosotros lo vamos a traducir de esta manera. ¿Ya? Por consiguiente, este es el esquema que vamos a utilizar durante la gestión para todas las explicaciones que tengamos que realizar. Donde vamos a identificar al importador ubicado en su país, al exportador en su país, ¿verdad? Los cuales tienen las funciones principales, como cuáles, una vez suscrito el contrato, enviar la mercancía al país del comprador y básicamente, pagar por esa mercancía al proveedor, una vez confirmado el pedido. ¿Sí? Así que este es el esquema que vamos a utilizar. Todo esto que hemos visto lo vamos a graficar de esta manera. ¿Ya? Ok, un segundo, por favor. Ahora sí. Entonces, en este esquema, como hemos visto anteriormente, participan un conjunto de operadores, ¿verdad? Donde dos son conocidos como los principales operadores, el importador y el exportador, ¿verdad? Los dos. Sin embargo, como hemos visto también, participan otros elementos, ¿sí? Como son el transportista, ¿sí? Como son las agencias despachantes, los seguros, los bancos, la misma aduana, etcétera. ¿No es cierto? Ok. Asimismo, quisiera que quedemos bien en clarito con lo siguiente. Cuando nosotros estemos explicando al exportador o hablando del exportador, nosotros vamos a manejar como sinónimos estos términos, ¿ya? Exportador, vendedor, fabricante o productor, para nosotros va a ser como sinónimo del exportador. ¿Está bien? Para nuestros efectos, porque durante las explicaciones que vayamos a dar, vamos a decir el exportador ha vendido o de acuerdo al criterio del vendedor o cuál es el criterio del fabricante o productor, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a manejar como sinónimo. ¿Ya? Por favor, quisiera que se entienda así, para nuestros efectos. Lo propio, cuando estemos hablando del importador, al importador lo vamos a conocer como el importador, como comprador, usuario, cliente o consumidor. ¿Sí? Así que lo vamos a manejar igualmente nosotros para nuestros efectos como sinónimos, ¿ya? Importador, comprador, usuario, cliente y consumidor. ¿Sí? Ok, con esa aclaración entonces decimos que aparte de la participación de estos dos principales, están otros, como hemos visto acá. ¿Cuáles son? El transportista, las agencias, los seguros, etc. Cada uno con sus propios roles, definiciones, características. ¿No es cierto? Ok, es así que tenemos, por ejemplo, al exportador. ¿Quién es el exportador? No es nada más que una persona natural o jurídica debidamente habilitada y reconocida por el Estado que se dedica a la exportación, venta de mercancías de forma habitual. Ese es el exportador en simples palabras. Ustedes van a encontrar definiciones de todo tipo también. Aquí estamos dando por escrito sobre la definición del exportador, ¿sí? Para nuestros efectos. ¿Quién es? Una persona natural o jurídica que ha sido debidamente habilitada por su Estado, el cual se dedica a la exportación o venta de mercancías, digamos, con alguna regularidad. ¿No es cierto? ¿Quiénes son las personas naturales? Los que no están inscritos en... A las personas naturales se puede decir que somos nosotros, ¿no, licenciados? Y las jurídicas son las empresas. Correcto, sí. Las personas naturales somos nosotros, ¿verdad? Los de carne, sangre, hueso y grasa. Y las jurídicas son las empresas, ¿verdad? Ok. Las personas naturales pueden ser exportadores también, ¿verdad? Pueden ser. Las jurídicas, por supuesto. Las jurídicas conocidas como empresas. Las jurídicas, ¿cómo se manejan? Este señor, que es persona natural, se maneja por sí mismo, ¿no es cierto? Él hace los trámites, él hace todo, ¿verdad? Ok, las empresas jurídicas, ¿cómo se manejan? Igualmente a través de personas, ¿verdad? Solo que
son representadas ¿por quién? Por el representante legal. Correcto, un representante legal. Y ese representante legal es una persona natural, ¿verdad? Entonces, esas personas pueden dedicarse tranquilamente a la venta internacional de mercancías. Para ello, han tenido que ser reconocidos por su Estado, conforme a su propia normativa, ¿verdad? Lo mismo sucede con el importador. Un concepto rápido de lo que es un importador. Una persona natural o jurídica debidamente habilitada y reconocida por el Estado que se dedica a la importación o compra de mercancías casi de forma habitual, ¿verdad? Esto tiene relación con los alcances del Código de Comercio, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre las características del comerciante, ¿no es cierto? Entonces, este señor importador es una persona natural, igual que nosotros, que tiene el derecho de poder realizar las operaciones de importación, o una persona jurídica, cualquier empresa, ¿no es cierto?, que puede igualmente importar, siempre guiados por, en este caso, las jurídicas, por el representante legal. Sabemos que al interior de las empresas jurídicas, como al interior de las empresas unipersonales, etcétera, hay toda una estructura, ¿verdad? Hay toda una estructura. Tienen sus propios organigramas, la empresa está compuesta por varios recursos, recursos materiales, recursos humanos y recursos tecnológicos, básicamente, ¿no es cierto? Los humanos sabemos que son todos los empleados, etcétera, que trabajan en la empresa. Los recursos materiales serán todos los equipos, los activos fijos que tiene la empresa, y los otros recursos serán los sistemas informáticos que utilizan, ¿verdad? Para un mejor control de todas las actividades, partiendo del manejo de los inventarios hasta el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el importador? Es una persona natural o jurídica debidamente habilitada por el Estado. ¿Cómo se habilita? A través de su registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ante la aduana, CEPREC, etcétera, ¿no es cierto? Se tiene que habilitar sí o sí, como una forma de reconocimiento por parte del Estado. ¿Y quién es el Estado? En este caso, el Estado está siendo representado por la aduana nacional, ¿verdad? Okay. Y lo mismo, si está registrándose ante el Servicio de Impuestos Nacionales, es el Servicio de Impuestos Nacionales quien está actuando en representación del Estado para esos efectos, ¿ya? Ok. Aquí tenemos ahora el concepto rápido de lo que es una agencia o agente despachante, ¿sí? ¿Quién es el agente o la agencia? Es la persona natural o jurídica debidamente habilitada y reconocida por el Estado que se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento aduanero en forma habitual. Es definido también como el auxiliar de la función pública aduanera, ¿sí? Así que aquí tenemos ya una definición escrita de lo que es el agente o agencia despachante. ¿Quién es? Es una persona natural. Es decir, el agente despachante, la persona natural que es agente despachante, es la persona natural. Y la agencia despachante será la persona jurídica, ¿ya? Esta agencia despachante puede constituirse bajo las diferentes formas de constitución que reconoce el Código de Comercio, ¿sí? Una de ellas puede ser SRL, por ejemplo, ¿sí? Ser una sociedad de responsabilidad limitada, que está igualmente dirigida por un representante legal. Y ese representante legal de la agencia despachante sí o sí tiene que ser un despachante de aduana, ¿ya? Entonces, igualmente tiene que ser habilitado, ¿sí? De hecho, para ser despachante de aduanas, necesitas dar un examen ante la aduana, etcétera. ¿No es cierto? Cumplir con las formalidades y requisitos que te piden. Una vez que se haya aprobado ese examen, etcétera, se tiene que hacer todos los trámites necesarios ante el Estado para ser reconocidos como tales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si eres una agencia o un agente, tener tu registro NIT, ¿verdad? Si eres empresa unipersonal o jurídica, obtener tus datos a través del CEPREC, etcétera. ¿Ya? Ok. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prestar un servicio. ¿Qué tipo de servicio? Un servicio de asesoramiento técnico en temas aduaneros. ¿A quién va a asesorar? A los importadores o a los exportadores. Dependerá del servicio que les sea contratado, ¿no es cierto? Entonces ahí les van a asesorar técnicamente. ¿Y a qué nos referimos con asesorar técnicamente? A
invocar siempre la normativa para resolver cualquier situación que se presente en esa operación de importación. Es más, va a invocar la normativa el agente o la agencia despachante para que esa importación se realice conforme a la normativa. Y para que se realice conforme a la normativa, el agente o la agencia despachante tiene que conocer la normativa aduanera, tanto nacional como supranacional, ¿sí? Para que sea o para que se dé un asesoramiento técnico correcto a esa persona que lo demande. Ese asesoramiento, ¿con qué habitualidad? Casi de forma habitual, por supuesto, ¿no es cierto? Las agencias despachantes o agentes tienen que asesorar en el momento que así lo demande el cliente, en este caso el importador, ¿verdad? Y también tendrá que atender los requerimientos que la aduana pueda formularle, ¿no es cierto? La aduana, no se olviden que es la autoridad máxima en el tema del comercio internacional, ¿verdad? La aduana trabaja de esa manera, al amparo de la norma. Y parte de la norma indica de que bajo el control de la aduana se encuentra la participación de las agencias despachantes. ¿Por qué? Porque precisamente las agencias despachantes son considerados como auxiliares de la función pública aduanera, ¿ya? Así que dentro de la prestación de servicios que realizan las agencias o los agentes despachantes, está también atender los requerimientos que demande la aduana nacional. Si la aduana nacional le pide fotocopias simples o fotocopias legalizadas de una carpeta de importación, tendrá que presentar los documentos en ese estado, en fotocopias simples o fotocopias o en originales, ¿ya? Y en el plazo previsto, le dará 3 días, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son los alcances del agente o agencias despachantes, ¿ya? Muchos, de acuerdo al diagnóstico, muchos quieren trabajar en la agencia y otros quieren trabajar en la aduana. Y antes de trabajar en la agencia o en la aduana es necesario conocer cuáles son las obligaciones, derechos que tiene cada uno de ellos. Como lo hemos visto, las agencias tienen esos derechos y esas obligaciones también, ¿ya? Por otro lado, el otro actor en el comercio no es nada más ni nada menos que la aduana nacional, ¿verdad? Para eso habíamos pedido que por favor puedan remitirse a la última parte de la Ley General de Aduanas. ¿Alguien puede remitirse a la última parte de la Ley General de Aduanas y nos diga el concepto de lo que es aduana nacional? Licenciado, Aduana Nacional dice que es el organismo encargado de aplicar la legislación aduanera relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que les sean aplicables y de cumplir las demás funciones que se le encomienden. Gracias. ¿Quién dio lectura? Daniel Calle. Ok, un segundo, aquí está. Muy bien. Daniel Calle. Gracias, Daniel. Ok, ahí tenemos un concepto de lo que es la aduana nacional, ¿verdad? Muy bien. Quisiera que por favor ahora se remita Daniel o cualquier compañero al artículo 3 de la ley. Ya, licenciado. Adelante, por favor. Ya, artículo 3. La aduana nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de este movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. Ok, gracias, Lucero. Lucero Pipelimachi. Ya, un segundo, Lucero. Ya, muy bien, ahí acabamos de conocer los alcances del artículo 3 respecto a lo que es la aduana nacional, ¿sí? ¿Con cuál de los criterios podríamos quedarnos? ¿Qué opinan? En la primera dice, la aduana nacional es un organismo encargado de aplicar la legislación aduanera relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros,
de percibir y hacer percibir los tributos aduaneros que le sean aplicables y de cumplir las obligaciones o las demás funciones que se le encomiendan. ¿Sí? Efectivamente, aquí tenemos un concepto de lo que es la aduana, pero que tiene, digamos, algunos términos muy generales, ¿no es cierto? Y de cumplir las demás funciones, o acá dice, por ejemplo, exportación de mercancías y a los otros regímenes aduaneros, ¿sí? No hay mucha precisión, ¿sí? Nos sirve para entender sobre lo que es la aduana, pero como nosotros somos profesionales en el área, o vamos a ser profesionales en el área, necesitamos conocer el concepto más técnico de lo que es la aduana, ¿sí? Y ese concepto más técnico, precisamente lo encontramos en el artículo 3 que acaba de leer su compañera, ¿verdad? Y el artículo 3 nos está diciendo sobre los alcances que tiene la aduana nacional. Y realmente creo que este es el concepto más técnico que nos va a servir a nosotros para nuestros efectos, ¿ya? La aduana nacional, ¿qué es? Es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, interviniendo en el tráfico internacional de mercancías para efectos de recaudación de tributos que graban las mismas y de generar estadísticas de ese movimiento sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que la ley le fije. Entonces, aquí encontramos efectivamente que la aduana es una institución. Sabemos que es una institución pública, ¿no es cierto? Ok. ¿De qué se encarga esta institución pública? Que está compuesta de varios recursos. ¿Cuáles son los recursos que tendría la aduana? ¿Qué recursos tiene la aduana? Los que hemos dicho, ¿verdad? Recursos humanos, recursos materiales y recursos ¿qué? Con todos esos recursos, ¿sí? Humanos, materiales y tecnológicos, ¿sí? La aduana lo que hace es prestar su servicio. ¿Y en qué consiste su servicio? En vigilar y fiscalizar ¿qué? El paso de las mercancías. ¿Por dónde? Por las fronteras, por los puertos y aeropuertos del país. ¿Sí? Así que con ese conjunto de recursos que tiene la aduana, recursos materiales, recursos humanos y recursos tecnológicos, presta su servicio. ¿Cuál? La de vigilar. ¿Qué va a vigilar? La salida o el ingreso de mercancías por el territorio. Asimismo, presta su servicio de fiscalizar. ¿Y qué es fiscalizar? Y hemos visto esa parte, ¿verdad? Anteriormente, fiscalizar no es nada más que una operación realizada por la aduana consistente en verificar el cumplimiento de la normativa aduanera respecto a una operación de importación de mercancías. Y eso es lo que va a hacer la aduana. Por consiguiente, la aduana, con todos esos recursos que hemos visto, realiza o presta sus servicios o cumple su función de vigilar, fiscalizar que el paso de mercancías por las fronteras, ¿sí? Tenemos diferentes fronteras en el territorio nacional. Tiene que controlar ¿quién? La aduana. Luego controlar el paso de mercancías por los diferentes puertos, ¿sí? ¿Tenemos puertos nosotros? No tenemos, pero sí, a través de los acuerdos internacionales podemos, como por ejemplo, trabajar en el puerto de Arica a través de la participación de la ASPB, ¿no es cierto? Ok, y también tiene la obligación la aduana, dentro de sus funciones, controlar la salida de la mercancía o el ingreso a través de los aeropuertos, ¿verdad? Esas son las funciones. Además, que tiene que hacer intervenir en el tráfico internacional de mercancías. Sí o sí la aduana debe tener conocimiento en todo lo que signifique salida o ingreso de mercancías del exterior o al interior de nuestro territorio. Es así que, por ejemplo, cuando estamos internando, no sé, refrigeradores, vamos a suponer, que estamos trayendo desde el Perú, ¿sí?, al territorio nacional. Esa mercancía que va a ser transportada por un medio de transporte terrestre va a ingresar al territorio nacional. De ese ingreso tiene que conocer la aduana, ¿ya? Es así también que si están trayendo una persona mercancías, vamos a ver, no sé,
zapatos, por decir, del Perú y está trayendo por vías no autorizadas, la aduana es la llamada a controlar, ¿sí? A revisar que ese ingreso por rutas no autorizadas, ¿sí? Esté respaldada por algún documento, ¿sí? Es la aduana, no es por consiguiente el Servicio de Impuestos Nacionales que se va a encargar de controlar el ingreso de esa mercancía al territorio nacional. No, la competencia le corresponde a la aduana. Tampoco podrá participar el Ministerio de Hacienda, etcétera, o el Ministerio de Economía, etcétera. No, la que tiene que participar en esa salida e ingreso de mercancía es la aduana, porque esa es su facultad, ¿sí? La aduana dirá con toda propiedad, señores, se trata de una importación. ¿Por qué? Porque tiene todos los documentos de importación. La declaración, factura, tiene todo. O dirá, se trata de un delito de contrabando. ¿Por qué? Porque esa mercancía no tiene ningún respaldo, no tiene ni siquiera el manifiesto, no tiene factura, no tiene declaración de importación, no tiene nada. Y lo que es peor, está ingresando por una ruta no autorizada. Por consiguiente, ¿quién es la persona o autoridad que tiene el derecho de tipificar que si una mercancía que ingresa o sale de nuestro país es legal o ilegal? Es precisamente la aduana. Obviamente la aduana va a trabajar en coordinación con otras instancias que también ejercen control, como cuáles, por ejemplo, si estamos importando mercancías como ser medicamentos, la aduana va a coordinar todo ese trabajo con el Ministerio de Salud, específicamente con la AGMED. ¿A través de qué? A través de la revisión o habilitación de las certificaciones o autorizaciones previas para ese flujo de mercancías, ¿ya? Otra de las funciones que tiene la aduana, utilizando esos tres recursos que hemos visto, son el de recaudar, ¿sí? ¿Recaudar qué? Recaudar los tributos, ¿sí? Es decir, cuando la aduana está ejerciendo la facultad de controlar el paso, la fiscalización de las mercancías o las declaraciones de importación, está haciendo con ello de que todos los tributos que tienen que pagarse por la importación de las mercancías sean correctamente declarados. Y una vez que han sido declarados, ¿a quién van a pagar esos tributos? Los importadores van a ser a la aduana, ¿no es cierto? Aunque aclaramos que la aduana no tiene sus cajas para recaudar los tributos, sino que lo hace a través de la participación de un banco. ¿Cómo se llama ese banco? El Banco Unión, ¿no es cierto? A través del Banco Unión, la aduana recauda los tributos. No es que el importador va y busca las cajas de la aduana y va a las cajas a pagar, no, sino que el Banco Unión es el que trabaja en coordinación con la aduana para recaudar los tributos de importación, ¿ya? Luego, otra de las funciones de la aduana es la de generar estadísticas de ese movimiento. Es decir, la aduana tiene la facultad de conocer sobre qué tipo de mercancía ha ingresado por la zona, a ver, vamos a suponer por la frontera Charaña, por Pisiga, Tambo Quemado, o qué mercancías han salido, quiénes eran los importadores, qué empresas son empresas jurídicas, qué tipo de empresas son de sociedad anónima limitada, qué tipo de mercancía han traído, cuántos han sido caídos, cuántos han sido observados y han sido revisados por la aduana, cuántos han sido sorteados a canal rojo, amarillo, etcétera. ¿Sí? De todo eso genera datos estadísticos, ¿ya? Para esto quisiera que ustedes un poco recuerden, porque ya se supone que conocen la estructura de la declaración de importación, ¿verdad? Han visto eso. Entonces, saben ustedes que la declaración de importación, ¿no es cierto?, tiene diversos campos, ¿verdad? Son varios los campos, ¿sí? Cada campo implica el cumplimiento de una obligación por parte del declarante, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que, no sé, cada uno de esos campos, ¿sí?, cada uno de esos campos tienen un código, ¿cierto? Según el sistema, anteriormente con el CIRUNEA tenían un código y ahora siguen teniendo, se maneja de esa manera. Y consiguientemente, utilizando esos códigos, la aduana puede sortear fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la aduana, no sé, la aduana 201,
El código 201 se refiere a la aduana interior La Paz. Entonces, la aduana, ¿qué va a hacer? De todas las declaraciones de importación de Bolivia, puede sortear utilizando el código 1 y decir, a ver, quiero saber cuánto de importación de mercancías se ha dado a través del código 201, es decir, a través de la aduana interior La Paz, y va a sortear, y ahí va a salir. Va a desplegar todas las declaraciones que se han tramitado en el 201, y de ahí sorteará y dirá, allá, del 201 quiero saber quiénes han sido las empresas que más han traído, y ahí va a sortear por NIT, ¿se acuerdan? Tienen NIT, ¿no es cierto? Las empresas, y van a sortear, y van a decir, estas son las empresas que han traído, han tenido más movimiento por valor o por cantidad. Luego dirá, allá, de ese movimiento, cuáles son los que han traído mercancías de alto valor, digamos, ¿no es cierto? O cuáles son los que han traído mercancías de alto riesgo, etcétera. Va a hacer que la aduana, en ejercicio de sus facultades, va a generar datos estadísticos. Y esos datos estadísticos que va a generar, ¿sí? Dígame. Le va a servir a la propia aduana para tomar decisiones. ¿Pero decisiones en qué? Decisiones para realizar las actividades de vigilancia, fiscalización y controles. Por ejemplo, emergente de esos datos estadísticos, la aduana dirá, a ver, como ha habido bastante movimiento por la aduana interior La Paz, y resulta que en la aduana interior La Paz ha habido bastante observaciones por el tema de defraudación aduanera, ¿ya? Entonces, el tema de que exista defraudación aduanera implica que el que está declarando ha cometido dolo en la declaración de importación. Y ustedes saben que dolo significa engaño, ¿no es cierto? Entonces, la aduana emergente de estos datos estadísticos dirá, ya, cuando han importado por la aduana interior 201, aduana interior La Paz, ¿sí? Hemos podido percibir que se ha cometido bastante dolo, bastante defraudación aduanera. Consiguientemente, la aduana dirá, allá, como tenemos esa inclinación, entonces lo que tenemos que hacer como aduana es reforzar los niveles de control, ¿sí? Control de los diferentes documentos que se están utilizando en importación, además de ayudar, no sé, coordinar con las agencias despachantes para que puedan mejorar su prestación de servicios, etcétera. ¿Sí? Por tanto, a partir de los datos estadísticos, la aduana realiza sus diferentes actividades también, como ser la de la planificación de cómo van a vigilar, fiscalizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero también esos datos estadísticos van a ser remitidos, por supuesto, al Instituto Nacional de Estadística, el cual va igualmente trabajar con esos datos estadísticos y dar a conocer a todo el Estado, ¿no es cierto?, para que el Estado, a partir de los diversos ministerios, empezando por el Ministerio de Economía, pueda tomar decisiones, ¿no es cierto?, decisiones para poder apoyar la lucha contra el contrabando, para poder ayudar con la dotación de más recursos humanos a las aduanas, a las diferentes aduanas, etcétera. Dígame, Janet. Licenciado, una consulta. Si la aduana tiene ese cargo de vigilar, controlar, digamos, de que no entre mercancía de contrabando, esa es su obligación. ¿Por qué ellos permiten? Porque ellos tienen conocimiento de dónde se realiza, o sea, meten de contrabando, digamos, por Villazón, ellos tienen conocimiento. ¿Y por qué ellos no actúan ante esos lugares donde entra bastante contrabando? Ya, es una buena pregunta, Janet. Primero, la aduana tiene como función vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías, efectivamente. Y también tiene como función, bueno, la de luchar contra los ilícitos, en este caso contra el contrabando. Y ustedes saben que en este momento la aduana ejerce ese control, ¿verdad? Está controlando el paso de las mercancías hacia o desde nuestro territorio, ¿no es cierto? En coordinación con el famoso UCOA, ahora se llama UCOA, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la obligación de interceptar los diferentes camiones que supuestamente están transportando mercancías sin respaldo. Sí, eso es lo que normalmente hace. Ahora, hay regiones por las cuales la mercancía se va internando a través de la práctica hormiga, han debido escuchar, ¿no es cierto? Por ejemplo,
¿En qué consiste esa práctica hormiga? Cuando los mismos habitantes de esas zonas fronterizas son los que trasladan uno por uno mercancías, ¿ya? Para un determinado importador. No vamos a decir importador, para una determinada persona, porque si fuese importador, esa persona estaría trayendo legalmente la mercancía, pero en este caso estamos hablando de la internación ilegal de mercancía. ¿A través de qué sistema? De ese sistema hormiga, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver, por ejemplo, sin ir lejos, por el lado de Desaguadero, por el lado de Villazón mismo, los mismos habitantes de los lugareños son los que se encargan de hacer ese traslado ilegal de mercancías. ¿Qué hace la aduana? Controla efectivamente. La aduana, precisamente como un ejemplo, en una ocasión hizo ese trabajo de controlar ese traslado hormiga de mercancías, ¿ya? Y cuando ha ejercido su facultad, inmediatamente la gente del lugar, ¿sí?, ha reaccionado intentando quemar las oficinas de la aduana, como ha sucedido en Puerto Suárez, ¿no es cierto?, como ha sucedido también en Villazón, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que ahí se ve limitado un poco la aduana respecto al control de ese tipo de mercancías, de ese tipo de traslado de mercancías tipo hormiga, ¿ya? Sin embargo, no obstante de que esa mercancía está ingresando al territorio nacional, ¿no es cierto?, esa mercancía, ¿sí?, posteriormente va a ser objeto, podrá ser objeto de control por parte de la aduana en coordinación con otras instancias, en coordinación con el Servicio de Impuestos Nacionales, en coordinación inclusive con los gobiernos autónomos municipales, pero básicamente con el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque es un delito, ¿sí? Esto lo dice el Código Tributario, es un delito tener y comercializar mercancías extranjeras que no hayan sido sometidas previamente a un régimen aduanero. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer una tienda de por ahí, ¿sí? En la zona, qué sé yo, en la zona central, una tienda que está comercializando whisky de origen argentino. Y resulta que ese whisky, ¿sí?, está siendo vendido, pero cuando participa de un operativo, la aduana, en coordinación con el Servicio de Impuestos Nacionales, ingresa a esa tienda y pide al dueño de la tienda, le muestre todos los whiskies que tenga y le va a pedir que le muestre todos los documentos que hayan respaldado la internación legal de esa mercancía, y este dueño no tenga esos documentos porque han ingresado por hormiga, ¿verdad?, ha llegado a sus almacenes que está comercializando, entonces la aduana podrá comisar esa mercancía. Podrá decirle, bien, traiga esa mercancía y nosotros lo vamos a retener hasta que usted presente los documentos de legal internación, ¿ya? Y si no tiene, entonces será procesado, ya según el tipo, según la cantidad de tributos sometidos, será procesado como contrabando contravencional o como un contrabando delito. Y si es delito, esa acción, esa forma de actuar de esa persona que estaba comercializando esa mercancía va a tener proceso penal. Y si es penal, tiene el riesgo de perder su libertad, además de resarcir los daños civiles a la aduana, al Estado, a través de la aduana. ¿No es cierto? Entonces, no sé si hemos respondido. Si bien la aduana en esas partes, en esos lugares, controla no con muy buen éxito, lo hace, sin embargo, posteriormente, coordinando sus acciones con el Servicio de Impuestos Nacionales. No sé si hemos respondido, Janet. Sí, licenciada. Ya, entonces la aduana tiene esas funciones, ¿no es cierto? La de generar estadísticas que le van a servir. Además, la de cumplir con las otras facultades. ¿Cuáles son? La de las otras facultades o funciones que le dé la ley. Si la ley le va a decir a la aduana, señores aduana, a partir de tal fecha, ustedes también están en la obligación de revisar el certificado de matrimonio de los importadores, seguramente lo hará, ¿no es cierto? Entonces, está abierto esas posibilidades que le dé la aduana, ¿no es cierto? Ok, así que nos quedamos nosotros con esta definición respecto a lo que es la aduana. Aduana o entidad con la que vamos a trabajar desde hoy día hasta el día que ya no estemos, ¿no es cierto? Porque es con la aduana con la que vamos a realizar las importaciones
y con las que vamos a realizar las exportaciones. Y si estamos realizando el tránsito aduanero, tanto de importación como de exportación, nos vamos a ver igualmente la cara con la aduana. ¿Sí? Así que es necesario recordar este alcance, que es muy importante. ¿Ya? Ok. Luego tenemos a la empresa de transporte. ¿Qué es una empresa de transporte? Hemos visto que es un operador que actúa, ¿no es cierto?, en el comercio. Ya. Es una organización que se dedica a la prestación de servicios. ¿Listo? Consistente en el traslado de mercancías desde un lugar de embarque hasta un lugar de destino, al amparo de documentos pertinentes. ¿No es cierto? La empresa de transporte no puede ser cualquier empresa. Es una empresa que tiene que ser reconocida por el Estado a través del NIT, etcétera, ¿no es cierto? Pero además, las actividades que va a desarrollar esta empresa tienen que estar respaldado por el cumplimiento de otras disposiciones, como por ejemplo el Viceministerio de Transporte, que no otorga, ¿no es cierto?, tarjetas de operación a los transportistas, ¿verdad? No se olviden que las empresas de transporte, para ser habilitadas, necesitan registrar ante la aduana y a las otras instancias, como sea el Viceministerio de Transporte, necesitan registrar la cantidad de medios de transporte que van a utilizar como empresa. ¿Sí? Van a ser 20 camiones, listo. De esos 20 camiones tienen que anotar el chasis de cada camión, ¿verdad? Tendrán que anotar el chasis de cada camión, tendrán que anotar la placa de cada camión, tendrán que anotar inclusive los nombres de los conductores que van a manejar esos camiones, ¿sí? Para ser habilitados, para que se dediquen al transporte internacional de mercancías, ¿sí? Así que las empresas de transporte son empresas, ¿sí? Organizaciones que se dedican a la prestación de servicios y consiste su servicio en trasladar la mercancía del punto X al punto M, cumpliendo con todos los requisitos y al amparo de documentos. ¿Qué documentos utilizarán los medios de transporte? Pues las empresas de transporte jóvenes. ¿Qué documentos creen que utilicen las empresas de transporte para llevar mercancía del punto X al punto M? La carta aporte, licenciado. Dependerá del modo de transporte, medio de transporte, ¿verdad? Una de ellas, si es terrestre, utilizamos la carta porte. Esa carta porte servirá para trasladar la mercancía, para transitar diversos territorios, o será necesario el manifiesto. Van de la mano, Lice, el MIC de TA y la carta porte. Ya. ¿Cuál se elabora primero, el MIC de TA o la carta porte? El MIC. El MIC de TA, licenciado. El MIC de TA, a ver. ¿Cuál es el nombre de la señorita? Lucero Quispelimach. Lucero. Ok, Lucero. Lucero, ¿cuál se llena primero, el MIC o el DTA? ¿El MIC o el CRT? El MIC de TA. MIC DTA. Ya. ¿El joven? La misma pregunta, licenciado. Sí, Leo. Creo que primero se carga, licenciado, entonces el momento de carga yo creo que sería primero manifiesto de carga internacional. Manifiesto de carga internacional. Ya. Ok, eso lo vamos a ver con más detalle en un momento más. ¿Ya? Entonces, de momento, sepamos o recordemos que la empresa de transporte es una organización que se dedica a la prestación debidamente habilitada, ¿no es cierto?, ante diferentes instancias y que para el traslado de la mercancía requiere de la utilización de los diversos documentos habilitados para el efecto. Documentos que contienen una serie de información, ¿no es cierto? De esa información contenida en esos documentos, ¿quién echará mano? ¿Quién leerá? ¿Quién tendrá que revisar?
la aduana, ¿verdad? Tanto la aduana de partida como la aduana de destino, ¿sí? Son las que tendrán que conocer sobre lo que dice esos documentos y verificar lo que dice, ¿no es cierto? Ok, todo eso durante el transporte internacional de la mercancía. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, en ese caso quedamos aquí. Nos veríamos la siguiente semana. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Hasta luego. Que les vaya bien. Igualmente, Lic. Gracias. Recording stop.